Bienvenidos y bienvenidas. Damos inicio a la mesa de actitudes políticas del seminario El SOC. Tienen 25 minutos para presentar y al final de todas las presentaciones vamos a dar espacio a preguntas y comentarios en honor al tiempo. Tenemos 3 presentaciones en esta sesión. Comienza la presentación de Alejandro Plaza, Julio Iturria y Juan García Castro, titulada Movilidad social y tolerancia a las desigualdades, una perspectiva comparada y longitudinal. Les voy a avisar por el chat cuando les queden 10 y 5 minutos. ¿Se ve? Se ve bien, yo creo. Sí. Bueno, buenos días. Primero, un gusto estar en este seminario y presentarles el trabajo que estamos haciendo entre Alejandro, Julio y mi persona, que hemos titulado Movilidad social y tolerancia a las desigualdades. Vamos a ver, yo no puedo mover la presentación, disculpo que Julio me ayude. Bien, la presentación se divide en cuatro bloques o 4 grandes temas. Vamos a hacer una pequeña introducción sobre qué es lo que pretendemos con este trabajo. Luego mostraremos un estudio relacional internacional. Luego preguntas y discusión que tenemos. Es importante decir que, bueno, este es un trabajo que estamos empezando, estamos explorando. Así que cualquier retroalimentación es muy bien recibida en esta etapa en la que nos encontramos. Y lo primero es que, bueno, el trabajo se centra en explicar cómo incide la movilidad social a lo largo del tiempo en la justificación de la desigualdad salarial en Chile. Esa es como nuestra gran pregunta de investigación, nuestro objetivo. Dale, Julio. Y importante hacer una primera distinción. Bueno, en general la movilidad social es el desplazamiento de personas de, ya sea de su grupo social, de su clase, a través de la jerarquía social. Pues esto puede ser, ya sea de forma ascendente, que logren formar parte del grupo más arriba dentro de la jerarquía, o también puede ser descendente. Y la movilidad generacional y la intrageneracional, que es lo que utilizamos luego en nuestras medidas, porque la intergeneracional sería la movilidad respecto a los padres o familia de origen, y la intrageneracional sería la de ese mismo individuo a través del tiempo, en diferentes momentos a través del tiempo. Ok, cuando existe poca movilidad social, eso da cuenta de una estructura rígida de la organización social. Y esto forma parte de las actitudes que las personas, o influencia en las actitudes que las personas tienen en relación a la desigualdad. Es decir, la posibilidad o no de moverse generalmente hacia arriba, esperemos, pero digamos también hacia abajo, forma parte de influencia de lo que las personas terminan, de las formas como piensan, se relacionan y perciben la desigualdad social en la cual se desarrolla en el contexto en el cual habitan. Y eso se ve condicionado a través de la expectativa que las personas tengan de su ingreso futuro. Es decir, si una persona considera que en el futuro va a tener más ingresos de los que tiene, eso va a condicionar su actitud hacia la desigualdad y va a tener una expectativa, por ejemplo, de ya sea justificar la desigualdad con una expectativa de que pueda adquirir como un mayor salario en el futuro, o en caso contrario también teniendo, digamos, una expectativa de que va a estar peor a través del tiempo, y eso también podría llevar a justificar menos esta desigualdad salarial que pueda existir. Adelante. En general, lo que la teoría psicosocial nos dice es que las personas tienden a atribuir de forma interna los logros y atribuir como factores externos lo que pues, se puede llamar como fracasos o dificultades, ¿no? Entonces, cuando una persona asciende a través de la jerarquía social, generalmente las personas van a tener una atribución personal de ese ascenso social. Es decir, van a ser como, lo he logrado, me he esforzado y he conseguido tal posición. Y de forma contraria, igualmente, ¿no? Si asciendo a través del tiempo en la escala social, pues generalmente se va a atribuir a factores externos, ya sea como dificultades en el mercado de trabajo,
no sé, que el jefe no nos quiere, por eso nos despidió, qué sé yo. Entonces, esa teoría de atribución es importante porque es la que nos lleva a pensar que la movilidad social tiene un efecto en la justificación de la desigualdad a través del tiempo. Sobre la justificación de la desigualdad o la tolerancia a la desigualdad, bueno, rápidamente es, básicamente es el nivel que tienen sobre la inequidad que perciben en su alrededor. Y a pesar de que en general los estudios muestran que existen gran aversión a la desigualdad, pues no todo el mundo la tiene como la misma manera. De hecho, hay personas que no solamente toleran la desigualdad, sino que además aceptan cierto nivel relativo porque consideran por lo general que es como el motor del esfuerzo individual, ¿no? Que si existe cierto nivel de desigualdad, pues la gente va a tender a trabajar con más ahínco, a forzarse más. Eso hace que pueda servir como una ideología que justifique la desigualdad. Aún así, en general, lo que la teoría nos muestra, las investigaciones muestran, es que cuando las personas perciben que hay mayor posibilidad de movilidad, pues se tiende a tolerar más con la expectativa de poder ascender personalmente dentro de la jerarquía social. Adelante. Ok, y como decía, pues efectivamente los estudios previos lo que nos dicen es que cuando las personas consideran que especialmente sus hijos en el futuro pueden estar mejor, pues tienden a tolerar más la desigualdad y de la misma manera, como les decía, pues la gente tiende a atribuir a factores internos, ya sea los logros personales o los logros de su grupo de referencia, ¿no? Lo cual, eso nos lleva como, a tener como hipótesis que a lo largo del tiempo, pues las personas que experimentan movilidad social ascendente van a tender a justificar en esa medida mayor la desigualdad. Ya, voy. ¿Me escucho bien? ¿Sí? Bueno, como les decía Juan Diego, nuestra presentación se divide en dos partes. Uno, por un lado, se basa en un estudio de corte transversal, comparado internacional, donde utilizamos datos del International Social Service Program, la ISSP del año 2009, que al menos esos son los datos que están completos y disponibles hasta ahora. Y las variables principales que utilizamos son la brecha salarial justa, que en el fondo es la razón entre el salario que las personas consideran justo para un gerente de una gran empresa, dividido el salario justo para a una persona, por ejemplo, de una ocupación de bajo estatus que tradicionalmente se considera como un obrero no calificado, para utilizar como disminuir el efecto, digamos, de los outliers o de los datos extremos. Esta diferencia o este ratio se logaritmiza, se le aplica el logaritmo natural para poder luego modelarla. Nuestras dos principales variables independientes son la movilidad social objetiva, la cual calculamos en base al puntaje de estatus socioeconómico del padre o del estatus ocupacional del padre, como una forma de poder medir el estatus de la familia de origen, y a eso le aplicamos la diferencia con respecto al puntaje idéntico, pero del encuestado. Es decir, esta diferencia nos permite observar de qué manera el estatus ocupacional del encuestado se diferencia respecto del de su familia de origen. Y esa diferencia se interpreta en el fondo, valores positivos se interpretan como movilidad social ascendente y valores negativos se interpretan como movilidad social descendente, ¿ya? Respecto de la movilidad social subjetiva, lo que hicimos fue utilizar un procedimiento similar, pero lo que utilizamos fueron las medidas de estatus social subjetivo atribuido a la familia de origen respecto del estatus subjetivo del encuestado. Es decir, que las diferencias, al igual que con el puntaje de movilidad social objetiva, se interpretan de la misma manera, donde valores considerados cero serían personas que, digamos, es reproducción social pura, en un fondo se mantuvieron estables. Por otro lado, valores mayores a cero se consideran movilidad social ascendente o una percepción de movilidad social ascendente, y lo mismo con los valores menores a cero, que sería una percepción de movilidad social descendente. Respecto de los métodos, lo que utilizamos fue modelos de regresión multinivel de individuos anidados en países, es decir, podemos dividir la variación que hay entre los países, como también la variación que hay dentro de los países
para poder hacer nuestros análisis, ¿ya? En términos resumidos, estos son los resultados principales. La movilidad social objetiva centrada al grupo, que en este caso serían los países. Lo mismo con la movilidad social subjetiva ascendente y descendente. Acá la categoría de referencia, como para tenerlo claro, son las personas que se mantuvieron estables, ¿ya? Por si eso no llegase a estar tan claro. Bueno, respecto de la movilidad social objetiva, vemos que bueno, el intervalo de confianza es bastante chiquitito porque los valores son, digamos, el error es bastante pequeño, por eso es que no se ven tanto los intervalos, pero en el fondo lo que nos muestra esto es que a nivel comparado, respecto de la movilidad social objetiva, personas que tienen un puntaje ocupacional o un nivel socioeconómico mayor al de su familia, estarían mostrando una mayor justificación de desigualdad salarial. Eso va en línea respecto de lo que nos dice la teoría y de lo que nos dice también los resultados de otras investigaciones. Ahora, lo que nos parece interesante también es que cuando podemos observar la movilidad subjetiva, además de lo que se puede observar a nivel de estructura social, es decir, de la movilidad social objetiva, las personas que muestran percibir tener una movilidad social ascendente son aquellas que también se puede observar en el segundo coeficiente, que son quienes justifican mayor desigualdad. Es interesante porque en el fondo las personas que descienden o que perciben que descendieron socialmente con respecto a su familia de origen no muestran diferencias significativas respecto de quienes se mantuvieron estables. No así respecto de quienes sí ascendieron socialmente. O sea, que la justificación de desigualdad se concentra en ese grupo, es decir, las personas que se perciben móviles hacia arriba, ¿ya? Por otro lado, estos resultados nos pareció necesario y además dado el tema de este seminario, es que tenemos información transversal y en general la información que hay o las publicaciones que hay son de carácter transversal, existiendo algunas excepciones con respecto a diseños experimentales, pero no existen estudios específicos sobre la brecha salarial justa en un contexto experimental, o al menos lo que nosotros hemos revisado no lo hemos encontrado como con esa combinación específica de movilidad social o un priming de movilidad social y justificación de brecha salarial. Por lo tanto, para avanzar un poco en la dirección de establecer alguna relación de carácter, entre comillas, causal o avanzar hacia allá, lo que hicimos fue utilizar la información que existe en nuestra encuesta ELSOC para las olas 2016 a 2019, donde logramos tener un total de 5.300 observaciones aproximadamente, anidadas en 1.432 individuos. Los procedimientos que utilizamos son similares, a diferencia de que en el caso de la movilidad social objetiva, creemos que esto igual es una limitación respecto a nuestra investigación, pero lo transparentamos. Utilizamos la movilidad social objetiva respecto del nivel educacional de la familia de origen, de los padres, y el nivel educacional logrado por el encuestado en el tiempo 1 de la encuesta, ¿ya? Por lo tanto, en este caso específico, la movilidad social objetiva se entiende como un efecto fijo, es decir, que no hay variación en el tiempo respecto de los individuos, es decir, ese puntaje lo fijamos en el tiempo 1 para poder calcular esta diferencia, y la movilidad social subjetiva lo operacionalizamos de la misma manera que hicimos con la encuesta ISSP, para poder hacer comparable al menos estos resultados, al menos en ese aspecto. Respecto a los métodos, lo que utilizamos fue análisis de regresión multinivel longitudinal, es decir, que ahora las observaciones están anidadas en los individuos, es decir, además de poder observar la variación entre los individuos, también podemos observar la variación al interior de los individuos en el tiempo, que en el fondo era lo que nos interesaba demostrar o analizar con esta segunda parte del estudio o este segundo estudio dentro de nuestro trabajo. ¿Qué es lo que encontramos? Como para poder mostrarlo de una manera similar, es que la movilidad educacional o la movilidad social objetiva que tenemos es la que pesa más respecto de la justificación de desigualdad salarial, ¿ya? Respecto de los resultados que encontramos en ISSP, vemos que la movilidad social subjetiva, ni para las personas que manifiestan percibir una movilidad social ascendente, no se diferencian respecto de quienes se mantienen estables, y lo mismo con la movilidad subjetiva descendente. Ahora,
Si uno observa los coeficientes, van en la misma dirección, que era lo que teníamos aquí, pero no se logra demostrar o no se logra confirmar la hipótesis que nosotros teníamos, que las personas que perciben una movilidad social ascendente son quienes justifican mayor desigualdad. Ahora es interesante que en el caso chileno sea la movilidad social objetiva o la que nos pesa más o la que importa más eh, con respecto a la movilidad subjetiva, dado que en el fondo la justificación de desigualdad, como nos demostraba Juan Diego hace un momento atrás, es uno de los procedimientos a través de los cuales se justifica mayor desigualdad en general también. Y 10 minutos, ok. Bueno, respecto de la discusión, Chile igual es un país que durante la primera década de los 2000 demostraba ser un país que si bien independiente de sus altos niveles de desigualdad de ingresos, mostraba, según investigación de Torche, eh, conocida investigación igual, de que en medio de la sociedad, que en el fondo las personas que transitaron de la pobreza hacia una situación intermedia o de sector en medio de la estructura social. Sin embargo, investigaciones posteriores muestran que existe de alguna manera cierto estancamiento de la movilidad social, particularmente porque existe alguna clase de movilidad social en términos educacionales, pero por otro lado, Espinosa y Núñez demostraron que esa movilidad social educacional no necesariamente se traducía en una movilidad en términos de los ingresos, ¿ya? Por lo tanto, ahí hay una inconsistencia en lo que se pudiese como esperar respecto de esta idea de que la educación es el principal eh, motor de la movilidad social. Por un lado, sí, existe una transformación en respecto de la estructura social en esos términos, no obstante, se ha demostrado de que al parecer la desigualdad de ingresos no se ha visto tan modificada en ese sentido. Es interesante mostrar el tema de la desigualdad o de la brecha de desigualdad en términos salariales, principalmente en el caso chileno, dado que existió una decreciente tolerancia a la desigualdad, significa que las personas, chuta, disculpen que hay un poquito de ruido. Pero termina Julio, sí creo que está quedando poco, ¿no? Creo Sí, que es que hay un ruido brutal atrás, no sé si se escucha tanto. no se escucha tanto. Ah, ya, bacán. Mire, bueno, lo que decía, porque en el fondo es interesante poder analizar esto con respecto a cuáles son las motivaciones o cuáles son también los aspectos estructurales que pueden influenciar la justificación de desigualdad salarial y también de qué manera esto también puede ir condicionando otro tipo de procesos, tales como las actitudes hacia la democracia o también otro tipo de actitudes políticas que en el fondo también contribuyen o también pueden mermar las bases estructurales de la cohesión social. Al menos en ese aspecto creemos que es importante seguir avanzando en esta investigación y también considerando la información nueva que ha generado la ELSOC y así como también los datos que son más recientes de la encuesta ISCP que vendrían a estar pronto, si no me equivoco, este año. De hecho, ya están saliendo algunos de los datos preliminares, pero creemos que es importante avanzar en esa dirección como para ir despejando alguna interrogante al respecto del rol de la movilidad social en la justificación de la desigualdad a nivel general, como también en aspectos específicos como la redistribución económica y también entendiendo de que en Chile estamos en un proceso también donde se abren distintos frentes respecto del carácter de que pueden tener las políticas sociales y el Estado, y creemos que es importante investigar esas dimensiones. Así que con eso voy por cerrar la presentación y gracias por escuchar. Muchas gracias, Julio y Juan Diego. Si podéis dejar de compartir. Y seguimos con la presentación de Bárbara Flores, Edgardo Cerda y Alejandro Plaza, titulada Determinantes de la atrición en el Estudio Longitudinal Social de Chile, el SOC 2016-2019. ¿Aló, se ve bien?
¿Me pueden Sí, confirmar, por favor? Sí, Ya. todo bien, todo bien. Vale, muchas gracias. Bueno, me repito yo de nuevo acá en esta ponencia. Ahí está. Ya, sí, bueno. Bueno, posteriormente tiene la investigación de Salvador Vargas, que es sobre bienestar subjetivo en liberales y conservadores, más o menos. Y bueno, esta presentación y esta ponencia rompe un poco como con el eje central de esta mesa como de actitudes políticas. Tiene algo tangencialmente que ver en el sentido de que nosotros de alguna forma estamos considerando actitudes políticas y sociales dentro de nuestras variables independientes, pero dentro de la parte como miembro del parte del equipo ejecutivo, con Edgardo y con Bárbara, pensamos que es necesario también dentro de un contexto como de un seminario del SOC, pensar en algunos elementos importantes a nivel metodológico que es necesario que los investigadores tengan en cuenta. Entonces, digamos que esta presentación tiene algo así como un carácter cuasi editorial, ¿no? Digamos que la metodología importa y la atrición importa. Solamente como para hacer una introducción, nosotros, bueno, vamos a estudiar con esta presentación que tiene un carácter más que nada metodológico, es tratar de desentrañar cuáles son los determinantes de la atrición, es decir, la pérdida sistemática de personas que se van retirando del estudio, o sea, del estudio panel, que en este caso sería el SOC. Nosotros particularmente lo vamos a estudiar para las primeras 4 olas. No, si bien ya está disponible la quinta ola, decidimos por el momento no incluirla porque la quinta ola tiene esta nueva característica que es un formato telefónico. Entonces queríamos partir inicialmente con esta sección más, eh, solamente con estas 4 olas que tienen, digamos, la misma metodología de acercamiento a los encuestados. Eh, bueno, como todas las personas que han asistido durante estos días al seminario, constatan, digamos, en sus presentaciones, los estudios longitudinales son vitales para entender numerosos procesos políticos, económicos y psicológicos. Particularmente me tomo de una palabra que decía Matías Barset en la mesa anterior, que decía, en ciencias sociales tenemos todo el rato el problema del huevo o la gallina, cómo poder desentrañar problemas o de causalidad o de simultaneidad en distintos tipos de fenómenos políticos o sociales o económicos. Entonces, una de las metodologías o de los diseños metodológicos que tenemos a nuestra disposición para hacer esto son los diseños de panel longitudinal. No obstante, cuando ustedes van a cualquier clase de métodos longitudinales, por ejemplo, los cursos de invierno que se vienen el próximo mes, paso el comercial, una de las primeras, en las viñetas, así como de introducción a los datos longitudinales, una de las principales debilidades de estos estudios es la atrición, o uno lo puede leer de una forma positiva, como está acá en la presentación, que la fortaleza de un diseño longitudinal reside en la capacidad de retener a sus participantes durante la mayor cantidad de tiempo. Entonces, la preocupación principal es que nosotros tenemos que establecer a nivel como de investigadores sociales, es que si esta atrición tiene un componente sistemático y no aleatorio, es decir, vamos perdiendo informantes o participantes dentro del estudio que están y esta pérdida de información o esta pérdida de participación está asociada a ciertas características, y si a su vez estas características están asociadas con nuestro propio objetivo de investigación. Por ejemplo, si yo estoy haciendo un estudio de comportamiento cívico y de ciudadanía, y yo sé que, por ejemplo, las personas que tienen mayor actitudes cívicas les gusta responder encuestas, entonces inmediatamente estoy introduciendo ciertos sesgos a las estimaciones de lo que podemos estar realizando. Entonces, por eso sí, precisamente es que la atrición importa y es necesaria considerarla dentro de los análisis. Solamente para dar algunos lineamientos más antecedentes empíricos, cuando
uno revisa la literatura sobre atrición, existe una variada, una variada muestra de enfoques y énfasis para estudiar la atrición. Por ejemplo, están los estudios que se centran en variables socioeconómicas, que por ejemplo sería la Panel Study of Income Dynamics, que es un estudio panel que es como la CACEN de Estados Unidos, digamos. Estudios electorales, que sería por ejemplo la encuesta ANES, que es un estudio electoral también de Estados Unidos. Y aquí, claro, y ahí el aspecto de votante probable, participar o no en encuestas, como participar o no en votos, tiene una relevancia particularmente para ese tipo de estudio en términos de atrición, y aspectos psicosociales. Por ejemplo, la encuesta de Nueva Zelanda de actitudes y valores. Entonces, por ejemplo, nosotros estamos midiendo, queremos estar midiendo depresión, y si pensamos que las personas que tienen mayor propensión a depresión tienden a no participar más en encuestas, o tienden a, a no, a no volverse reclutadas, eso podría estar también de la misma forma sesgando de alguna forma nuestro estudio. De la misma forma, hay distintas formas de cómo clasificar la variable dependiente de atrición. Aquí, bueno, Edgardo más adelante va a hablar de la metodología y la forma, las dos opciones que nosotros adoptamos, pero en términos generales existen, quedarnos con si las personas se caen respecto a la primera ola, algún tipo de categorización, entra, sale, se mantiene siempre, etcétera, o alguna aproximación latente, por ejemplo, con clase latente. Y a su vez eso también está asociado a la periodicidad de la encuesta, si es anual, mensual, etcétera, y por el tipo de aplicación, presencial, telefónica, vía web o en un formato mixed mode. Solamente para dar también algunos antecedentes de lo que hemos encontrado dentro de la literatura, nosotros podríamos establecer básicamente tres aspectos. Uno, el primer estudio de New Zealand, que es de Sartley, releva los valores, los aspectos más intrínsecos, los rasgos de personalidad, medido a partir de instrumentos como el Big 6, donde se ve, por ejemplo, que personas más conscientes y honestas, humildes, tienden a mantenerse dentro del estudio. Dentro de este estudio de el LIS, también se replican estos estudios, se replican, o sea, son consistentes con estudios en formato online, que aquí son 48 horas. Y también como las personas más concienzudas, menos extrovertidas y menos agradables, de más edad y más educados, tienden a mantenerse dentro del estudio. Em, esto, ocupando, por ejemplo, esto se replica también en estudios electorales, con mayor educación, no tener hijos mayores de 6 años, mayor interés en política está asociado a mantenerse en el estudio, y algunos énfasis, claro, y los estudios con énfasis más socioeconómico, por ejemplo, con la Panel Study of Income Dynamics, establecen, claro, las variables socioeconómicas o sociodemográficas más fuertes. La edad afecta, el estatus marital, tener hijos, el ingreso al hogar, nivel educacional, tiempo de estadía en la dirección actual o la predisposición a cambiarse de casa. Además de eso, y notablemente, el porcentaje de respuesta al ítem en la primera ola. Eso es como si una persona cada vez va respondiendo sistemáticamente, no sabe o no responde, se ha demostrado que tiene una incidencia en su participación en la ola siguiente. Solo para hacer como marco conceptual de lo determinante de la atrición, nosotros establecemos, nosotros nos centramos en digamos, una serie de variables, no tenemos tantas hipótesis específicas de estas variables, sino que tratamos de hacer una aplicación relativamente extensiva de dar resultados, o sea, dar la mayor cantidad de resultados posibles para relativas a todas las áreas de investigación que se están estudiando, particularmente en este seminario, pero también dentro de otras líneas de investigación del SOC. Entonces nos centramos en actitudes políticas, prosocialidad, salud mental, características socioeconómicas, distribución geográfica, y además de eso las características de las características de los encuestadores. Eso, aquí cedo la palabra a Edgardo, me extendí mucho, estamos en 20 minutos, o sea, estamos en 10 minutos, nos quedan 15. Ah, ¿en serio? Pensé que quedaba más. ¿Puedes volver a lo anterior un poquito? O si queréis comparto yo mejor, si en realidad no nos demoramos nada en hacer el cambio. Voy a quitarte la presentación. ¿Se ve? ¿Se escucha? Ah, ya. Sí. Ya.
Nada, como comentaba el Ale, nuestro interés se centra en determinar si la atrición es sistemática o no, y en particular si genera sesgo en alguno de los temas claves que son más, de las temáticas más relevantes de la encuesta. En el fondo ese es como el foco del estudio. Es que, y por eso el tipo de preguntas que vamos a considerar. En un momento pensamos en hacer como lo que hacen otros estudios, que son los que presentaba el Ale anteriormente, que agarran todas las variables y van probando y descartando cuáles funcionan y cuáles no, y al final llegáis a resultados que son como los que se presentaban, como los hombres maorís y casados tienen mayor probabilidad de atrición, pero que resulta un poco relevante al final como conclusión del estudio en sí mismo. Entonces nosotros nos quisimos centrar en los aspectos que sabemos que si encontramos que existe un efecto sistemático, que nos está diciendo que hay sesgo en los estudios que ocupan esto en aspectos longitudinales. Y la segunda pregunta es si las características generan patrones de atrición similar entre los individuos. Vamos a ver que hay distintos tipos de patrón de atrición, y esta variable no necesariamente se relaciona de la misma forma con respecto a los distintos patrones. Y en particular nos vamos a centrar entonces en las actitudes políticas, la prosocialidad de los individuos, aspectos de salud mental, características socioeconómicas que en algunos casos son bien como de control más que relevante, distribución geográfica y características de los encuestadores. Para esto vamos a ocupar los datos de la encuesta el SOC, como se habrán imaginado. No creo que sea necesario entrar en detalle de la encuesta en sí misma, pero sí decir que vamos a ocupar solamente la muestra original y no la muestra refresco, ya que la muestra refresco tiene un periodo muy corto para hacer análisis de los distintos patrones de atribución y no son tan comparables entre sí. Y también vamos a omitir la hora 2021 porque este tiene un shock bien grande que es el cambio de modalidad a formato CATI, y como toda la muestra pasa al formato CATI, que es formato telefónico, es difícil controlar por ese efecto. Entonces, preferimos, como para no sesgar los resultados, omitir la ola 2021, entonces nos vamos a centrar en este periodo, que igual es un periodo bien grande y un periodo relativamente estable en términos de atrición. La atrición acumulada del SOC es de 26,4%, ese es como el dato, esa es como la muestra en el fondo con la que vamos a estar trabajando con nuestros tratados, entre comillas. Y se ve que la atrición no es estable en el tiempo, o sea, siempre las encuestas longitudinales, consistente con lo que ocurre en otros estudios, es que el primer periodo hay una atrición bien grande, normalmente se denominan los fast attriters, que corresponde a individuos que era muy difícil capturar en el fondo, que sabíamos, que se sabe como a priori un poco que van a dejar de estar en la encuesta, y después la encuesta se va manteniendo con cada vez como las personas más como estables o leales o fidelizadas con respecto al estudio, entonces la atrición se va disminuyendo gradualmente en el tiempo. Eso me refería a que ya había llegado a un punto relativamente estable. Ahora, si agregamos la ola 2021, vemos que esto vuelve a aumentar, como a 15% el 2021 la atrición, y esto tiene que ver principalmente con el cambio de atrición, o sea, con el cambio de modalidad y con las condiciones sanitarias también. O sea, el tema de COVID fue un shock bien grande. Y lo que comentaba anteriormente, la atrición tampoco es homogénea en términos de patrones de atrición. Y vamos a clasificarlo en 4 categorías y vamos a analizar las variables que son relevantes para estas 4 categorías por separado. Entonces tenemos los stayers, que son los que son sin atrición, la muestra que se mantiene estable en el tiempo, los que se retiran inmediatamente, que son los fast attriters, no sé cómo se pronuncia, los que se van saliendo gradualmente, y los lurkers, que son los que tienen una presencia intermitente, o sea que salen de la encuesta, pero después se pueden volver a contactar y vuelven a entrar. Tiene como en el fondo, cada una de estas categorías tiene una naturaleza distinta con respecto a las variables de interés. Y eso es lo que queremos capturar. Para capturar estas variables, en particular, como variables sociodemográficas, vamos a ocupar las clásicas de edad, género, año de educación, situación laboral, si el individuo es o no sostenedor del hogar,
y cuántos menores de 6 años en el hogar hay. En términos geográficos, el estrato, o sea, si vive en una metrópolis, que son Santiago, Gran Valparaíso, Gran Concepción, en ciudades grandes o ciudades pequeñas, que claramente hay diferencias con respecto al comportamiento con la encuesta, dependiendo del tipo de ciudad, si es vivienda propia o pagada y si planea cambiarse de casa. Estos últimos dos capturan un poco dificultad en el levantamiento, que tiene que ver con el cambio de casa. O sea, si una persona se cambia de casa, es más difícil volver a encuestar, y también ese tipo de atrición es distinta a un rechazo. Características del encuestador, para saber si es que existen variables o sea, características de los encuestadores que son los que están afectando o están dificultando el mantener a los encuestados: el género, la edad y la educación. Y finalmente, actitudinales, que son nuestras variables como más relevantes y más de interés, que vamos a ocupar la confianza generalizada, son variables índices de confianza generalizada, comportamiento prosocial, de depresión, de participación ciudadana e interés político. O sea, ahí estamos capturando prosocialidad, salud y actitudes políticas. Para medir la confianza social generalizada, ocupamos la respuesta a las preguntas de confianza social generalizada, altruismo social generalizado, y si la mayoría de la gente trata de ser justa, recodificada en valores 1 a 3, y tomamos el promedio de eso para un individuo. Para comportamiento prosocial, ocupamos la batería de comportamiento prosocial, también como promedio. Para la variable de depresión, se construye el índice PHQ-9 a partir de las preguntas S1101 y S1109, que miden la presencia de sintomatología depresiva, como síntomas clásicos en la semana previa al levantamiento. Participación ciudadana corresponde a promedio de preguntas sobre frecuencia de firma de carta, petición o apoyo, firma carta o petición apoyando una causa, se asiste a marcha o manifestación política, entre otras, con una escala promedio de 1 a 5, y finalmente el interés en la política es el promedio de las preguntas sobre interés en política, sobre hablar de política con familiares o amigos, y informarse sobre política a través de medios de comunicación, nuevamente como un promedio, una escala continua. Para estimar estos modelos vamos a ocupar entonces dos modelos distintos. Uno, un modelo Logit, en que vamos a analizar la atrición acumulada, no la atrición según tipo ¿cómo se llama?, de patrón de atrición. Y un segundo modelo, que es un multinomial Logit, para caracterizar los distintos tipos de atrición. Entonces el modelo Logit, como saben, es una estimación de la probabilidad de permanecer, donde el 1 es si es que abandona, y 0 si es que permanece. Y ocupamos todas las variables que ya les mencioné anteriormente. Y en el modelo multinomial Logit, la categoría de base es si es que permanece. Eso es como lo relevante con respecto a esto. Y para los análisis vamos a ocupar los efectos marginales de los modelos, en particular de multinomial Logit, porque así nos permite hacer los análisis sin tomar como referencia la categoría base. Se le dejo con Bárbara para ver la parte de resultados y la discusión. Te dejo, ¿sigo compartiendo yo o Gracias. te lo dejo a ti? No, sigue compartiendo tú si quieres. No sé si tengo permiso yo. Sí, todos tienen. Ah, ok. Entonces comparto yo para no estar molestando. Ya. Tienes que dejar de compartir, parece. Ah, sí. Ahí. Bien. Entonces, aquí solamente voy a entrar en detalle de estos resultados, pero contarles que para estimar el modelo Logit, que finalmente estimamos la probabilidad de abandonar en cualquiera de las olas entre las 2 y la 4, en función de distintas variables independientes que ya le explicaron muy bien mis compañeros. Entonces esta tabla solamente muestra los resultados y que son bastante estables a distintas especificaciones.
fuimos probando primero las dimensiones por separado, primero la demográfica, incluimos las variables asociadas a la dimensión geográfica, las variables de prosocialidad, de salud, política y las características del encuestador. Y en general los parámetros son bastante estables y precisos y por lo tanto nos quedamos tranquilos con eso. Entonces este es un resumen que lo podemos mirar de manera más simple, y las primeras conclusiones del modelo Logit es que las características asociadas a una menor probabilidad de abandonar la muestra serían en las demográficas la edad. Un año más de edad está asociado a un punto porcentual menos de probabilidad de abandonar la muestra. Y las mujeres también se mantienen más en el estudio. Ser mujer indica una menor probabilidad de abandonar con respecto a los hombres. Respecto a las zonas geográficas también resultaron ser súper relevantes y de cierta manera controlables por el equipo del SOC, porque lo que vemos es que encuestados que están en Gran Concepción, las grandes ciudades y las ciudades medianas y pequeñas tienen menor probabilidad de abandonar la muestra que aquellas personas que fueron encuestadas en Santiago y Valparaíso. Es decir, hay un tema en Santiago y Valparaíso que hace más difícil poder encontrar a los encuestados en las rondas siguientes. Y naturalmente aquellas personas que tienen vivienda propia también tienen menor probabilidad de abandonar, porque son por supuesto más fáciles de encontrar. En cuanto a variables prosociales, ninguna resultó ser estadísticamente significativa. El índice de salud sí, pero con un coeficiente bien chiquitito. Aquellas personas que tienen mayor índice de depresión estarían asociadas a una menor probabilidad de abandonar la muestra. Y la participación ciudadana también es un buen indicador. A mayor participación ciudadana también una menor probabilidad de abandonar la muestra. Y ninguna de las variables asociadas a las características del encuestador resultó ser estadísticamente significativa. Y mayor probabilidad de abandonar la muestra si es que las personas planean cambiar de casa. Eso también se ve que después de las siguientes rondas son más difíciles de encontrar y por lo tanto abandonan. Ahora es súper relevante también, como decía Edgardo y Alejandro, analizar estas características, cómo afectan la probabilidad de cada tipo de atrición, porque por supuesto son patrones distintos, y esto lo podemos ver a través del multinomial Logit, lo que nos dan el efecto de cada variable sobre la probabilidad de cada tipo de atrición. Y aquí está en general, pero también lo puse de una manera más visual, donde tenemos cómo afecta cada variable a la probabilidad de permanecer, ser un stayer, o personas que abandonan de manera gradual, las personas que son más intermitentes a través de las 4 olas, y aquellos que estuvieron solo en la primera ronda y después abandonaron, ya no se encontraron más desde la segunda. Entonces, para aquellos que se quedan en la muestra y han estado en las 4 rondas, vemos que la edad y mujer son características demográficas que están asociadas positivamente a la probabilidad de mantenerse. Como les contaba, Santiago del Paraíso tiene una probabilidad negativa de mantenerse. Vivienda propia positiva, y planear cambio de casa es negativo. Esto está en línea con los resultados que también encontrábamos en el modelo Logit con la variable dependiente binaria. Salud, tener un mayor índice de depresión o sintomatología depresiva está asociado a mayor probabilidad de mantenerse. Y participación,
ciudadana es positivo con respecto a quedarse. Para aquellos que se abandonaron la muestra de manera gradual, es decir, que estuvieron la primera, segunda ola y después abandonaron, se ve que la edad es negativo y cambian un poco el patrón respecto a los que se mantienen a través de las rondas. Aquí, por ejemplo, empiezan a ser relevantes las características del hogar, como el nivel socioeconómico medido a través de la escolaridad del sostenedor. Y también cambian las zonas geográficas. Por supuesto, están en Concepción, en ciudades medianas, pequeñas, tienen menor probabilidad de abandonar de manera gradual, y también la vivienda propia también tiene menor probabilidad de abandonar de manera gradual. Y aquí surge estadísticamente significativo el comportamiento prosocial. Aquellos que tienen un mayor índice de comportamiento prosocial tienen mayor probabilidad de dejar la muestra a partir de la tercera ronda en adelante. Depresión es al contrario que aquellos que se quedan, es como el espejo. Aquellos que tienen un mayor índice de depresión tienen menor probabilidad de abandonar de manera gradual. Participación social es negativa y la edad de la encuestadora es relevante y afecta de manera positiva. Para los intermitentes, escolaridad es relevante, desempleo, aquellos desempleados tienen menos probabilidad de aparecer de manera intermitente en la muestra, y la escolaridad del sostenedor también está relacionada negativamente. Y aquí solo Concepción resalta como la zona donde está asociada a menor probabilidad de ser intermitente, y los encuestadores mujeres también están asociados a menor probabilidad de encuestar a alguien que es intermitente. Y luego aquellos que abandonan rápido, la edad y la mujer también están relacionados negativamente. Las ciudades grandes, vivienda propia, plan de cambio, comportamiento prosocial, participación. Es negativo, pero se contrapone con el interés en política, que es positivo. Y educación de la encuestadora ahora está asociado positivamente con ellos. Aquellos encuestadores, aquellas personas que fueron encuestados por encuestadores de mayor educación, entonces son más probables que abandonen rápido. Entonces, perdón por lo largo, ahora voy a cerrar muy rápidamente. Entonces, tenemos que casi un cuarto de la muestra se ha perdido a través de las 4 olas, de las primeras 4 olas de la ELSOC, y hay aspectos que podrían ser controlables por el equipo de ELSOC al diseñar el trabajo de campo, principalmente asociado con las zonas geográficas y mantener el contacto de la vivienda y las características de los encuestadores. Pero voy a saltarme esto, que son los resultados que ya acabo de escribir. Y todo lo que hemos visto, lo que nos sugiere es que efectivamente la pérdida de muestra no es aleatoria y que está relacionada con ciertas características individuales, y que eso puede sesgar resultados en análisis longitudinales. Por lo tanto, creemos que la construcción de factores de expansión longitudinales que devuelvan la representatividad de la muestra a lo largo del tiempo es deseable, y permitirían corregir este sesgo de selección que se genera con la pérdida de la muestra. Obviamente esto es un trabajo en progreso y tenemos algunos análisis pendientes, como utilizar la variable que es de resultado del trabajo de campo. Si es que la persona rechaza, es distinto a una persona que no se encuentra, y por lo tanto eso es algo que queremos explorar. Y también aprovechar también la naturaleza dinámica de la encuesta, y por lo tanto quizás poder analizar en mayor detalle aquellos que abandonan de manera gradual, para quienes contamos con más de una ola de información, porque hasta ahora estamos utilizando características del año base. Y también, como decía Edgardo, utilizar quizás después, movernos hacia la recolección de información del año 2021. Eso. Muchas gracias. Muchas gracias, muy interesante presentación.
Seguimos con la presentación de Salvador Vargas, Sami Khan, James Liu y Homero Gil de Zúñiga, titulada Un análisis longitudinal de las diferencias en bienestar subjetivo entre conservadores y liberales. Ok, ¿se ve bien la pantalla o no? Sí, No se ven mis notas, ¿cierto? se ven las notas. Ok, déjame ver cómo lo soluciono entonces. Creo que es así. Tengo serios problemas con el Zoom, así que... y ahora, no las deberían ver, ¿cierto? No, sigo viendo la data. Espérate, ¿alguien sabe cómo solucionar esto? Creo que lo que tienes que hacer es presentarlo, o sea, poner la presentación y después compartir en Zoom y ahí tú le dices, elígeme esta pantalla o elígeme esta ventana. Perdón por esto. Ahí donde decía Display Settings, ¿no será? Espérate, déjame moverlo a ustedes a la otra pantalla. Entonces, comparto y ahora ustedes desaparecieron. Ahora sí. Y van a ver efectivamente. Ok, déjame sacarle las notas entonces. No, sigo viendo tus notas. Déjame sacarle la presentación. Espérame. Ok. Y ahora, ¿dónde están ustedes? Esto es un lío, perdón por lo perdido que estoy con el Zoom. Siempre tengo este problema y nunca lo puedo solucionar. Ok. Espera, déjame compartir mi pantalla primero. Y vamos a sacar. Okay. ¿Ven la pantalla, la presentación? Sí, pero pero las no notas se ven abajo. en pantalla grande. Oh, espérate, déjame solucionarlo. Ok, ahora deberían ver la pantalla sin Ahora sí, notas ni nada. ahora sí. Ok, ahora yo no veo mis notas, pero... Okay. Buenos días, gracias por la paciencia. Les voy a presentar este estudio que es sobre un análisis longitudinal de las diferencias en bienestar subjetivo entre liberales y conservadores. Esta presentación tiene un enfoque un poquito más teórico y menos aplicado que los que han visto en las presentaciones anteriores y se basa en un artículo que está en prensa en Personality and Social Psychology Bulletin. En general, la literatura ha mostrado que los conservadores puntúan más alto en diferentes medidas de bienestar subjetivo en comparación a los liberales. Estos efectos tienden a ser pequeños en términos de los tamaños de los efectos y se han observado en variables tales como satisfacción vital, felicidad, percepción subjetiva de salud y usando diferentes medidas de conservadurismo que incluyen identificación en el continuo liberal conservador, también como otras ideologías que son consistentes con la ideología conservadora. Se han propuesto diferentes aproximaciones teóricas para explicar por qué los conservadores puntuarían más alto que los liberales, y entre ellas se encuentra la teoría de la justificación del sistema, que plantea la hipótesis específica de la función paliativa de la ideología. Propone básicamente que el conservadurismo implica una mayor percepción de justicia sobre los sistemas sociales a los cuales las personas pertenecen, y por lo tanto las personas se sentirían más satisfechas con su vida por ese motivo. También se ha propuesto que hay diferencias en rasgos de personalidad entre liberales y conservadores, y aquí se ha propuesto en general la teoría de la cognición social motivada, que ha propuesto que liberales y conservadores difieren en rasgos fundamentales de personalidad, y se ha propuesto en específico que estas diferencias se deberían, en términos de bienestar, se deberían a diferencias existentes entre liberales y conservadores en agencia y en perspectiva positiva, que llevarían en definitiva a que los conservadores evalúen mejor sus vidas que los liberales. Desde el punto de vista de la teoría de la identidad social, se ha cuestionado este tipo de explicaciones y se ha señalado que las diferencias entre liberales y conservadores en bienestar subyacen diferencias en estatus socioeconómico que implicaría que las personas conservadoras, al tener un mayor estatus socioeconómico subjetivo, pueden pertenecer a más grupos y por esa pertenencia a mayores grupos, en definitiva, puntúan más alto en bienestar que las personas liberales. Y finalmente también se ha propuesto el enfoque de la persona cultura, que señala que las diferencias entre liberales y conservadores en diferentes medidas de satisfacción vital, felicidad, etc., se observan principalmente en aquellos contextos culturales donde los conservadores son la mayoría. Vale decir, los conservadores evalúan mejor su vida cuando están rodeados de más conservadores.
Independiente de estas diferentes explicaciones que se han propuesto en la literatura, existe una serie de supuestos teóricos que subyacen a la mayor parte de las explicaciones que les señalé. En general se ha asumido teóricamente que el conservadurismo precede el bienestar y no el bienestar al conservadurismo. En ese sentido existe escasa evidencia empírica longitudinal. Y aquí hago énfasis en el aspecto longitudinal y no necesariamente experimental, porque el conservadurismo suele ser un constructo muy difícil de manipular. Y esta escasa evidencia de carácter longitudinal es relevante porque pueden existir terceras variables que pueden estar explicando a la vez conservadurismo y bienestar, llevando a la asociación que se ha observado en la literatura entre conservadurismo y bienestar, tal como el estatus socioeconómico subjetivo. Y esto es particularmente relevante desde un punto de vista teórico, porque el estatus socioeconómico subjetivo se ha propuesto como una explicación para la diferencia entre liberales y conservadores en bienestar subjetivo, basado en la teoría de la identidad social. Adicionalmente, también se ha propuesto que el bienestar podría anteceder al conservadurismo, y esto se ha propuesto más desde un punto de vista teórico y no se ha testeado empíricamente en la literatura en psicología política, y se ha propuesto que las personas que puntúan alto en bienestar podrían utilizar ideologías conservadoras como una forma de proteger sus elevados niveles de bienestar. Al mismo tiempo, también puede suceder que las personas que se sienten más satisfechas con sus vidas, evalúan de mejor forma su vida, también ponen menos atención a las injusticias en su entorno y por lo tanto puntuarían más alto en diferentes medidas de conservadurismo. Vale decir, la literatura no ha propuesto o no ha dado evidencia empírica sólida para señalar que el conservadurismo antecede al bienestar en el tiempo. Por ese motivo, en estos dos estudios que les voy a mostrar, vamos a testear específicamente la hipótesis que la literatura ha asumido, que es que el conservadurismo positivamente predice bienestar subjetivo a lo largo del tiempo. Les voy a mostrar dos estudios en particular, uno que desarrollamos en 19 países con 2 olas y el segundo enfocado en Chile con los datos del SOC, utilizando la base con 4 olas. Incluimos una serie de variables de control demográficos, género, edad, y especialmente estatus socioeconómico subjetivo por 2 motivos principales. Uno, quisimos mantener comparabilidad con estudios anteriores en la literatura, y segundo, más importante, para el caso específico del estatus socioeconómico subjetivo, eso nos permitió testear una hipótesis, una explicación alternativa a la teoría de justificación del sistema y a la teoría de la cognición social motivada, que es el enfoque basado en la identidad social. Finalmente, esto es relevante en psicología en estos tiempos, este estudio no fue preregistrado, por lo tanto lo que hicimos fue utilizar todas las variables que tuvimos disponibles para testear nuestra hipótesis y testeamos diferentes modelos que nos permitieron llegar a una serie de conclusiones que les voy a mostrar al final de la presentación. En el estudio 1 utilizamos datos del Digital Influence Project que se desarrolló en 19 países, Argentina, Brasil, China, Estonia, Alemania, Indonesia, Italia, Japón, Corea del Sur, Nueva Zelanda, Filipinas, Polonia, Rusia, España, Taiwán, Turquía, el Reino Unido, Ucrania y Estados Unidos. Hubo un espacio de 6 meses entre las 2 mediciones y se incluyeron medidas breves de conservadurismo, satisfacción vital, ansiedad, depresión y salud subjetiva. Debido a que estábamos comparando una serie de países, al mismo tiempo que estábamos haciendo comparaciones a nivel longitudinal, desarrollamos una serie de análisis de invarianza que mostraron que obtuvimos invarianza métrica al comparar países e invarianza estricta a nivel longitudinal. Esto quiere decir que para los modelos que les voy a presentar a continuación, al menos para este tipo de modelos, las diferentes variables que nosotros utilizamos para medir nuestros constructos eran comparables tanto a nivel longitudinal como a nivel de los diferentes países. Y incluimos como variables de control estatus socioeconómico subjetivo, edad y género en todos los modelos que les voy a presentar. También desarrollamos y testeamos los modelos sin variables de control, pero por simpleza de la presentación les voy a mostrar solamente los resultados con las variables de control incluidas. Antes de pasar a los resultados en concreto, les explico brevemente el enfoque analítico que utilizamos, que fue Cross-Lag Panel Models multinivel. Vale decir, las observaciones, tal como ocurrió en el caso de la primera presentación, están anidadas en diferentes países, y lo que hicimos fue modelar las relaciones entre los constructos latentes, conservadurismo y bienestar subjetivo, tanto en tiempo 1 como en tiempo 2. Incluimos las covarianzas de los términos de error entre los residuos de las variables observadas en tiempo 1 y en tiempo 2, tal como se realiza en diferentes modelos longitudinales, y tratamos los datos perdidos usando Full Information Maximum Likelihood.
De forma importante, los diferentes estadísticos de ajuste que van a aparecer en la pantalla refieren principalmente al modelo de medición y no al modelo estructural o a la relación entre conservadurismo y bienestar subjetivo, debido a que incluimos todas las relaciones entre los constructos latentes. Y a nivel país, solo incluimos los modelos de medición porque nuestras hipótesis se referían principalmente al nivel individual. Y tal como les mencioné anteriormente, los resultados que les voy a presentar en la pantalla incluyen la variable de control estatus socioeconómico, edad y género en tiempo 1, explicando los diferentes constructos en tiempo 2. Después de toda esta introducción, les muestro los resultados. Para la relación entre conservadurismo y satisfacción vital, encontramos que satisfacción vital en tiempo 1 predijo mayores niveles de conservadurismo en tiempo 2, pero conservadurismo en tiempo 1 no predijo satisfacción vital en tiempo 2. Esto es completamente opuesto a la hipótesis que se maneja en la literatura y que estábamos testeando en este estudio, porque asumimos que conservadurismo iba a anteceder a bienestar y no bienestar a conservadurismo. Al mismo tiempo encontramos que conservadurismo y depresión, conservadurismo y ansiedad, y conservadurismo y salud subjetiva no se encontraron asociados a lo largo del tiempo. En resumen, los resultados del estudio 1 no proveen evidencia consistente con la hipótesis que les plantea al comienzo, debido a que encontramos que mayoritariamente conservadurismo y bienestar no estaban asociados longitudinalmente, y cuando encontramos evidencia de asociación longitudinal, esta asociación señaló que satisfacción vital precedía a conservadurismo. Al mismo tiempo encontramos que en todos los modelos estatus socioeconómico subjetivo fue un predictor significativo de todas nuestras variables dependientes. En otras palabras, las personas que puntúan más alto en bienestar subjetivo puntúan también más alto en satisfacción vital y salud subjetiva, al mismo tiempo que más bajo en depresión y en ansiedad. Debido a que realizamos este estudio solamente utilizando 2 olas, esto nos previene o no nos permitió desarrollar modelos un poquito más sofisticados a nivel longitudinal. En el estudio 2 incluimos la base de datos del SOC con las 4 olas, porque era la base de datos que estaba disponible en el momento que realizamos este tipo de análisis, y restringimos nuestros casos a los casos consistentes a lo largo de las 4 olas. Dado que nuestras variables son longitudinales, necesitábamos un mayor grado de certeza que los mismos participantes eran los mismos participantes a lo largo de las 4 olas. Y ahí utilizamos la base que el equipo del SOC desarrolló para identificar los casos consistentes en el tiempo. Utilizamos como medida de conservadurismo identificación en el continuo izquierda-derecha, satisfacción vital, depresión y salud subjetiva. Y tal como en el caso anterior, incluimos como variable de control estatus socioeconómico subjetivo. Les presento primero una serie de análisis previos, porque tal como sucedió en el caso de la mesa anterior, la variable de identificación en el continuo izquierda-derecha tiene una alta tasa de casos perdidos, vale decir, aproximadamente la mitad de los casos a lo largo de las 4 olas no se identifican en el continuo izquierda-derecha. Por lo tanto, lo que hicimos fue desarrollar 2 análisis en específicos para probar o para determinar si esta variable era útil para testear nuestra hipótesis. Lo que primero hicimos fue tomar 2 medidas proxy de dominancia social y de autoritarismo que estaba presente en las 4 olas, y analizamos si para las personas que se identificaban en el continuo izquierda-derecha, efectivamente existía la asociación que la literatura sugiere, que las personas conservadoras puntúan más alto en dominancia social y en autoritarismo. Estas son 2 variables, entre comillas, clásicas en psicología política, que son indicadores de conservadurismo, y se trata de esta forma en la literatura. Lo que encontramos es que conservadurismo, vale decir las personas que se identifican más de derecha versus las que se identifican más de izquierda, efectivamente puntúan más alto en dominancia social y en autoritarismo en todas las olas. Esto es consistente con la literatura internacional en países occidentales y también con literatura que ha mostrado esta asociación, o con variables proxy también, en el caso chileno. Adicionalmente, lo que hicimos fue comparar los casos que se identificaban en el continuo izquierda-derecha versus los que no se identificaban en el continuo izquierda-derecha, con todas las variables dependientes en todas las olas. Vale decir, en tiempo 1 tomamos los casos que se identificaban en el continuo izquierda-derecha versus los que no se identificaba, y comparamos los niveles de bienestar subjetivo en todas las olas. Luego repetimos lo mismo para los casos en la segunda ola, la tercera y la cuarta.
encontramos algunas diferencias en algunas de estas variables independientes, pero en términos numéricos fueron bastante pocas en comparación a los casos en los que no encontramos diferencias. Vale decir, no encontramos un patrón sistemático de diferencias entre las personas que se identificaban en el continuo izquierda-derecha versus las que no se identificaban en términos de bienestar subjetivo. Ahora bien, una vez confirmado que esta variable de conservadurismo que tratamos en el estudio 2 con la base de datos del SOC se comportaba de forma similar a variables de conservadurismo en otros países, testeamos nuestras hipótesis principales. En este caso, lo que hicimos fue desarrollar modelos cross-Clark Panel Models con interceptos aleatorios que permiten distinguir la varianza entre e intrasujetos. Aquí, básicamente, lo que tiendo es incluir interceptos aleatorios para las mediciones a través de las distintas olas, y esto nos permite identificar si desviaciones respecto de la media esperada en un constructo predice desviaciones en torno a la media esperada en el otro constructo. Esto suena un poco técnico, así que se lo explico con un ejemplo. Lo que estamos viendo acá en definitiva es si variaciones temporales en conservadurismo predice variaciones temporales en satisfacción vital, en depresión y en ansiedad, perdón, y en salud subjetiva. Al mismo tiempo que también analizamos la relación recíproca, vale decir si variaciones temporales en términos de bienestar subjetivo predice variaciones temporales en conservadurismo. Debido a que no teníamos hipótesis específicas para las diferencias a lo largo del tiempo, constreñimos los parámetros para que fuesen iguales a través de las olas. Vale decir, conservadurismo en tiempo 1 sobre satisfacción vital en tiempo 2 fue constreñido a ser igual a la relación entre conservadurismo en tiempo 2 y satisfacción vital en tiempo 3. También, como en los casos anteriores, utilizamos Full Information Maximum Likelihood para tratar los datos perdidos, y a diferencia de los modelos anteriores, la principal variable de control acá fue estatus socioeconómico subjetivo, que fue incluida como una variable de control longitudinal. También incluimos, para mantener la comparabilidad con la literatura anterior, edad y género como variables de control, pero no funcionan dado que son invariantes en el tiempo, no funcionan como variables de control en el mismo sentido que estatus socioeconómico subjetivo. Vale decir, este tipo de modelos controlan inmediatamente por factores invariantes en el tiempo, por lo tanto estos son solamente predictores de las puntuaciones individuales en las distintas olas, pero no controlan la asociación entre las variables que estamos analizando. Vale decir, los resultados que les voy a mostrar refieren a la relación entre conservadurismo y bienestar subjetivo luego de controlar por estatus socioeconómico subjetivo a lo largo del tiempo. Y les presento los resultados. Primero, para la relación entre conservadurismo y satisfacción vital, contrariamente a nuestras expectativas, encontramos que conservadurismo negativamente predijo satisfacción vital, no positivamente como lo habíamos esperado. Al mismo tiempo que conservadurismo y salud subjetiva, y conservadurismo y depresión no se encontraron asociadas en el tiempo. En otras palabras, en el estudio 2 tampoco encontramos evidencia consistente con la hipótesis de que el conservadurismo precedía y, más importantemente, positivamente predecía bienestar subjetivo en el tiempo. Ahora bien, estos resultados tienen un elemento importante, que es el estallido social, que ocurrió justamente antes de la toma de la muestra de la última ola que teníamos disponible en ese momento. Por lo tanto, lo que hicimos fue estimar libremente los coeficientes que iban desde T3 a T4, vale decir desde el 2018 al 2019. Les había dicho anteriormente que habíamos constreñido los parámetros entre las olas para que fueran iguales. Acá lo que fuimos fue relajar ese supuesto y permitir una estimación libre de los coeficientes que iban del 2018 al 2019. Estos resultados tampoco fueron consistentes con nuestra hipótesis, dado que satisfacción vital predijo conservadurismo desde el 2018 al 2019 y también desde el 2016 al 2017 y el 2017 al 2018. Conservadurismo y depresión no se encontraron asociados en ninguno de los parámetros que analizamos, y conservadurismo predijo negativamente salud subjetiva desde el 2016 al 2017 y del 2017 al 2018. Sin embargo, esa asociación no se observó desde el 2018 al 2019. Vale decir, una vez que tomamos en consideración los potenciales efectos del estallido social en nuestros resultados, tampoco encontramos evidencia que el conservadurismo predecía longitudinalmente mayores niveles de bienestar subjetivo en el tiempo.
Tomados en conjunto, nuestros resultados muestran que a lo largo de 20 países no encontramos evidencia consistente con los resultados que la literatura internacional ha mostrado en la relación entre conservadorismo y satisfacción vital, felicidad, ansiedad, depresión, etc. Los resultados, en definitiva, no son consistentes con la teoría de justificación del sistema o con la diferencia psicológica entre conservadores y liberales, que se ha propuesto como el mecanismo que está explicando las diferencias observadas en bienestar subjetivo entre liberales y conservadores. De forma más importante, los resultados tienden a estar un poco más alineados con las explicaciones basadas en la teoría de la identidad social, porque una vez que las pocas asociaciones que encontramos que eran consistentes con los resultados que la literatura había mostrado, devinieron en no significativas luego de controlar por estatus socioeconómico subjetivo. A pesar de estos resultados, esta investigación tiene una serie de limitaciones que creo que es importante señalar. Primero, tenemos un bajo número de países, solamente 20, y principalmente desde contextos occidentales. Vale decir, no tenemos certeza que estos resultados fuesen los mismos en otros contextos culturales. En segundo lugar, tenemos solamente evidencia parcial de que las medidas que utilizamos son comparables a través de las distintas culturas, que fueron los resultados que les mostré en el estudio 1 respecto de los análisis de invarianza. Sin embargo, es necesario también proveer mayor evidencia respecto de, por ejemplo, la comparabilidad en términos de cómo estos constructos están asociados con otras ideologías conservadoras, para poder proveer mayor evidencia que los constructos que aquí analizamos son comparables a través de estas distintas culturas. Y esto, a mi juicio, es bastante importante. Los diferentes modelos estadísticos que utilizamos en este estudio tienen supuestos diferentes en términos de los procesos causales que se proponen. En el caso particular de los modelos con interceptos aleatorios, lo que estamos modelando son variaciones temporales en una variable, explicando variaciones temporales en la otra variable. Sin embargo, existen otro tipo de modelamiento longitudinal que tiene diferentes supuestos. Por ejemplo, en el caso particular del que les hablé, un supuesto relevante es la estabilidad de los constructos a lo largo del tiempo. Se asume que son estables. Sin embargo, estos supuestos no necesariamente son consistentes con las explicaciones que se han propuesto o la literatura que se ha propuesto para la relación entre conservadurismo y bienestar. Y a mi juicio esto es relevante porque el modelamiento estadístico debiese ser consistente con las hipótesis específicas que estamos testeando. El problema que tenemos es que la literatura existente no es lo suficientemente específica para desarrollar, para proponer explicaciones causales que permitan seleccionar un modelo estadístico que sea consistente con esas hipótesis. Al mismo tiempo, el espacio entre las olas fue arbitrario. Aquí utilizamos datos secundarios. En el estudio 1, el espacio entre las olas era de 6 meses, en el segundo estudio era de 1 año. Este espacio son absolutamente arbitrarios, no fueron definidos de forma teórica, pero en el mismo caso, o de la misma forma que en la limitación anterior, las hipótesis y la discusión teórica en torno a la relación entre conservadurismo y bienestar no es lo suficientemente específica como para proponer un espacio entre las olas que sea derivado teóricamente. Finalmente, aquí asumimos que la identificación en el continuo liberal y conservador era equivalente a la identificación en el continuo izquierda-derecha. A pesar de que mostramos que en Chile la identificación en el continuo izquierda-derecha se asociaba con dominancia social y autoritarismo, que son clásicos indicadores de conservadurismo, una gran diferencia es que la tasa de casos que no se identifican como de izquierda o derecha es sumamente alta, aproximadamente la mitad de los participantes, y es mucho más alta que los valores que se han señalado como problemáticos en contextos occidentales para la identificación en el continuo liberal y conservador. Aproximadamente, por ejemplo, Calmo discute la supuesta irrelevancia de la identificación en el continuo liberal y conservador, dado que aproximadamente el 15% de los norteamericanos no se identificarían en este continuo. Sin embargo, en Chile tenemos que ese porcentaje es mucho más elevado, lo que pone en cuestión la equivalencia entre estos dos constructos. En definitiva, futuras investigaciones debiesen profundizar en la potencial equivalencia o no entre estos dos constructos. Esa sería mi presentación, muchas gracias, y cualquier pregunta se las agradeceré. Muy buena presentación, muchas gracias, Salvador. Abrimos el espacio para preguntas y comentarios. Salvador. Yo tengo una pregunta para la primera presentación, que era la de
Julio, Alejandro y Atacardo. O sea, tengo dos preguntas principales. La primera es una pregunta de carácter teórico, que es la explicación que ustedes señalan para indicar que la movilidad social implicaría mayores niveles de tolerancia a la desigualdad. No necesariamente es inconsistente con la explicación de que las personas de estatus socioeconómico alto van a legitimar más la desigualdad independiente de sus niveles de movilidad. Vale decir, si es un sesgo de autoservicio, yo creo que la desigualdad no está mal porque o que el efecto o la asociación entre la y lo otro es, mi pregunta va con la segunda pregunta, que es más metodológica, es ¿por qué recodificaron la variable independiente de movilidad subjetiva? Porque me parece que pierden varianza cuando hacen eso. Por ejemplo, las personas que se movieron más versus las que se movieron menos quedan categorizadas en la misma categoría. ¿Y por qué no hicieron lo mismo con la variable objetiva de movilidad? Y esa es una pregunta que me generó la presentación. Alejandro. Dale, Ya, dale, Alejo. respondo. Ya, voy a hablar de la parte metodológica, pero si hay, bueno, ahí tú, Juan Diego, me corrigen, y aprovecho también de retrucar también a Salvador con otras preguntas sobre su presentación. La razón principal por la que, o sea, lo que se ha establecido en la literatura es que, claro, el estatus subjetivo por sí solo, porque tu pregunta es, si no creo entenderlo, como resumirlo, es ¿por qué la movilidad social tendría un efecto distinto a lo que es el estatus social subjetivo? Claro, claro, lo que se trata ya es como más como literatura de economía, que tiene que ver con, claro, la perspectiva de movilidad social. Quizás no afecta particularmente a las personas de estatus social alto, pero sí es un condicionante para las personas de estatus social bajo. Si una persona, o sea, o sea, diría como teoría votante mediano, en términos como más economista, es que las personas que están bajo la mediana de ingreso, o las personas que están bajo la mediana de estatus, deberían tender a tolerar menos la desigualdad. Eso es lo que te diría como digamos, teoría como clásica, ¿no es cierto? Y lo que pone el relieve el problema de la movilidad social es que se toma en cuenta el aspecto de la experiencia intertemporal de la persona, tanto hacia atrás, su experiencia de movilidad social, como su perspección de movilidad hacia el futuro. Entonces, esta persona que puede estar en estatus social bajo, puede justificar más la desigualdad en la perspectiva de que puede ver que sus ingresos, los de esa persona o los de sus hijos eventualmente, se pueden mantener, o sea, se pueden aumentar en el futuro en la medida que existe una justificación del ingreso. Esa es como el área, como la explicación más economicista. No sé si Juan Diego me quiere replantear desde el punto de vista más psicológico. Y aprovecho también el de pedir la palabra para retrucarte, Salvador, sobre tu presentación, que encontré bastante interesante. Mi pregunta tiene que ver sobre cómo deja parado tu presentación la teoría de justificación del sistema, porque si lo que sé, como que parece ser que el mecanismo por el que la teoría de justificación del sistema funciona, como opera, es por la función paliativa que tiene para resguardar, creo que como autoestima o bienestar subjetivo en relación a la desigualdad. Como que, claro, tu artículo sería como uno de los otros artículos que está saliendo últimamente, que básicamente como que empiezan de a poco horadar lo que esa teoría en particular. Entonces te quería hacer para ponerlo como en contexto, cómo tu artículo se inserta en esta discusión sobre qué estaría pasando actualmente con la teoría de justificación del sistema y con la teoría de identidad social. Eso. Antes de responder la pregunta, muy brevemente, porque entiendo lo que dijo Julio, era que estaban como, y lo que dijo Juan Diego también, que estaban como pensando, estaban explorando recién las hipótesis. No han pensado en controlar por estatus socioeconómico actual, porque eso le daría mayor robustez al argumento que tú estás dando. Sería más allá de que las personas de estatus socioeconómico subjetivo actualmente legitiman más la desigualdad,
existe un efecto único de moverse en la escala social. Porque ese es el argumento teórico. Creo que si controlan por eso, sería como metodológicamente más consistente con la hipótesis. No, efectivamente, ahí aprovecho para meter la cuchara. Y efectivamente, creo que agradecemos la pregunta porque es una de las dudas que tenemos. Y más bien yo estaría pensando si es una variable que puede, la clase social es una variable que puede moderar ese efecto. Que sea como especialmente importante, por ejemplo, en los sectores más populares, en los sectores de clase baja, y no tanto así en la clase alta, que ya tiene una posición que puede explicar por sí misma ese efecto, ¿no? Pero es cierto que la teoría puede ir como por ambos lados. Hay un artículo muy reciente de Larsen que señala como esa posibilidad y efectivamente como que la teoría da para ambas cosas, algo que tenemos que considerar. Yo la pensaría específicamente como una variable moderadora, digamos, es lo que de ese posible efecto. Sí, y respondiendo a lo que me decía, preguntaba Alejo, esto es como conversación de café, pero creo que el tema principal de los resultados para la teoría de justificación del sistema no tienen necesariamente no tienen directa relación con el supuesto más básico, que básicamente la teoría no se sustenta en la función paliativa, pero la función paliativa lo que permite hacer es proveer sustento a una de las hipótesis principales de forma indirecta. La hipótesis principal o el argumento principal de la teoría de justificación del sistema es que las personas están inherentemente motivadas en algún grado para justificar los sistemas sociales a los que pertenecen. Y esa motivación es independiente de la motivación individual a sentirse bien con uno mismo y la grupal a sentirse bien con los grupos a los cuales uno pertenece. Cuando uno encuentra que no hay una asociación entre la justificación del sistema y variables de bienestar subjetivo, lo que está poniendo en cuestión es que sí existe en rigor esa motivación inherente a justificar el sistema que sería independiente del resto de las motivaciones que se han identificado en la literatura. Y creo yo que el mecanismo el testeo empírico más importante de esa hipótesis es ver cómo interactúa eh, el conservadurismo o ideologías conservadoras con estatus socioeconómico, explicando el bienestar subjetivo. Y la literatura tiende a ser, o sea, depende de la literatura que estés leyendo. Si estás leyendo a gente que apoya la teoría de justificación del sistema, te van a decir que han encontrado evidencia que la asociación entre conservadurismo y satisfacción vital es positiva en grupos de alto estatus porque sentirse bien con el sistema es consistente con estos ecos que ustedes hablaban de autoservicio, pero que no serían consistentes en las personas de nivel socioeconómico bajo, lo que mostraría que serían dos motivaciones independientes, pero indirectamente de nuevo. Pero lo que ha demostrado la literatura en general es que esa asociación es positiva a lo largo de todos los grupos socioeconómicos de estatus. Entonces eso pone en cuestión si efectivamente existe una motivación única para justificar el sistema. Y lo otro es que los resultados que por lo menos presentamos acá, a mí me hacen pensar que la asociación que se está reportando en la literatura entre diferentes medidas de conservadurismo y satisfacción vital probablemente tengan algún sesgo importante de publicación, en el sentido de que mayormente lo que se publica son resultados consistentes o significativos, vale decir, que son consistentes con la literatura en justificación del sistema, pero que probablemente haya muchas otras cosas escondidas que no se publican o que no se reportan como tal. Entonces, esa es otra cosa en la que estamos trabajando ahora, que es básicamente metaanalizar lo que la literatura ha encontrado, porque tiende, a mi juicio, a ser un poco más variable que lo que ha propuesto la teoría. Y en ese sentido, respondiendo, como haciendo un resumen a tu pregunta, creo que en este momento la teoría de justificación del sistema está altamente cuestionada precisamente porque no hay evidencia consistente y clara a los supuestos más básicos de la teoría, que son básicamente la existencia de esta motivación inherente y distinta a justificar el sistema versus motivaciones individuales y grupales. Edgardo. Sí, no, solo una pequeña observación al primer grupo de la primera presentación, que según yo, no sé si me equivoco o si hay un error en la presentación, pero las variables de movilidad social, en las distintas definiciones, están definidas al revés a cómo las interpretaron.
O sea, estaba como definida la educación, por ejemplo, el que era a nivel educacional era del padre menos la del encuestado, y eso quiere decir que un valor positivo es una movilidad descendiente, y todas las interpretaciones que dieron eran al revés. No sé si quizás es la misma presentación un error, o quizás yo me estoy equivocando, pero para que le echen un ojo a eso. Eso. Matías. Ahí sí. Ya tenía un par de comentarios, consultas para el paper de efectos atrición. Me quedó la duda, porque yo en las presentaciones de antaño recuerdo que jóvenes con elevado nivel educacional, si mal no recuerdo, eran como un segmento poblacional donde la atrición estaba cayendo con fuerza. Y por ahí entonces me surgió la duda si probaron como interacciones relevantes en el modelamiento de atrición, porque ahí de repente podrían en un fondo nuevamente como encontrar combinaciones de variables que de repente son como dinamitas, ¿no? Para efectos de atrición. Por lo menos probar un par de clásicos, o por ejemplo, o desentrañar lo que está pasando en Concepción y en Valpo, que es como bien atemorizante, ¿cierto? Entonces realmente están cayendo, ¿quiénes están cayendo en esas zonas en particular? ¿Serían algunos grupos o no? Que sean más propensos, algunos subgrupos dentro de esta unidad, ¿no es cierto?, geográfica, que podrían ser más propensos. Como que, nuevamente, acá un paper fondo levanta dudas, así como responde algunas, ¿no? Algunas preguntas. Esas dudas como que quedan dando vueltas, ¿no es cierto? Pero está interesante, está súper interesante. Por dónde va. Y lo otro es que de repente como dimensionar, bueno, lo hicieron con los cálculos porcentuales. Y para Salvador tenía también una consulta, comentario, que en el fondo a mí como la beta comparada es una beta, bueno, esto ya está medio publicado por lo que entendí, entonces ya no tiene mucho sentido proseguir, pero quizás para futuras iteraciones del artículo, la beta comparada es sacarle un poco de puntería a eso, que podría ser interesante, ¿no? En el fondo, estoy pensando en qué condiciones contextuales podrían eventualmente incidir en el efecto o la asociación, ¿no es cierto?, que tiene conservadurismo sobre indicadores. Porque de partida, en fondo, una dimensión es como que, bueno, liberalismo, conservadurismo significa cosas distintas en los distintos países en que están. Y una cosa como la fortaleza del diseño que tienen, o de los datos, es que en fondo tienen mucha heterogeneidad cultural. A diferencia como la ISCP, ¿no es cierto?, o la encuesta mundial de valores, que es como Europa más un par de países más, ¿no es cierto?, o OCDE más un par de países. Acá cubren muchos continentes, contextos culturales, y por ahí entonces uno podría pensar, al igual que la escala izquierda-derecha, liberal, conservadurismo, como de alguna forma como pegotea dos subdimensiones, como una de más corte como social, cultural, llamémosle moral, y otra más de eje como económico, Estado versus mercado, capital, trabajo, ¿no? Y dependiendo, en fondo, cuál dimensión es más saliente en un país, podría, en el fondo, incidir distinto. En fondo, pues mi impresión, por lo que yo entiendo, no soy, esto está áreas que alguna vez leí mía, pero no está en mi área de estricta expertise, pero en el fondo los conservadores serían más propensos, o sea, tendrían mayores registros de bienestar, pero en el fondo se cuestionan menos, problematizan menos el mundo, ¿no es cierto? En el fondo es ignorance is a bliss, dirían los gringos, ¿no? Y entonces, en contextos culturales donde la dimensión como valórica es más relevante, ahí uno podría como ver con mayor, palpar quizá el efecto conservador, ¿no es cierto? Más por sobre, donde quizás cuando uno dice conservador está en términos fiscales, ¿no? Más que en términos de dimensiones morales. Y a su vez también está la idea, como yo estoy pensando en fondo, a partir de la experiencia chilena de los últimos años, con ciclo de movilización progresista como bien intenso, ¿no? Ser conservador o decir derecha en octubre de 2019 era peludo, ¿no es cierto? La gente se vio, en el fondo, efecto como espiral del silencio, ¿no? Se vio como inhibida, porque era como socialmente incorrecto decir que soy derecha, no puede ser derecha, ¿cierto? Y entonces, por ahí uno, como proyectando esa idea, se podría pensar en el fondo que el efecto nuevamente de ser conservador sobre bienestar
podría estar como moderado por, llamémosle como la validez social de ser conservador, ¿no? O, por ejemplo, el tamaño numérico de los conservadores en un país. Si hay más gente, bueno, tú ahí tiráis esa hipótesis, entre al principio, ¿no? En el fondo, los conservadores, el efecto parece más palpable cuando son más, numéricamente hablando. Demografía psicológica, ¿no? Que sería interesante. Y con el diseño que tiene, eso se podría palpar en 20 países, como acá. Como siempre quiere tener más países, no, pero con 20 países uno podría ver cómo variaciones en el efecto de una variable, cómo interactúa con características agregadas. Es súper interesante. Eso. ¿Puedo responder eso último? El proyecto partió más o menos como con esa inspiración, que era ver cómo algunos factores contextuales, que era particularmente los tipos de cultura en términos de cuán cercanas tienen relaciones sociales las personas versus más menos cercanas. No sé bien cómo traducir esto, para ser sincero. Pero una vez que corrí los análisis como más básicos, los de invarianza, ver que los modelos funcionaran, encontré que había asociaciones muy bajitas en comparación a lo que la literatura había reportado, incluso si estábamos trabajando con variables latentes, lo que debería ser una menor preocupación. Y al mismo tiempo, cuando vi eso, dije, probablemente esto sea el tamaño de la muestra, entonces no pudimos desarrollar modelos más sofisticados en términos de, por ejemplo, coeficientes de regresión aleatorios, porque los modelos no convergen en general. Entonces lo que hice fue modelar por país, y lo que encontramos fue básicamente que la asociación a nivel longitudinal al menos, y cuando se controla por nivel socioeconómico subjetivo, prácticamente nula en casi todos los países. Entonces, frente a la pregunta, yo creo que es mucho más interesante analizar los correlatos del conservadurismo respecto de otras variables dependientes, pero al menos cuando es respecto al bienestar, lo que encontramos fue que no hay nada que modelar a nivel de factor moderador, porque no hay asociación prácticamente en casi ninguno de los países. Entonces, a mí me parece la hipótesis interesante, pero probablemente respecto de otro tipo de correlato de conservadurismo y no necesariamente de bienestar. Bárbara, no sé si quieres responder a lo de Matías y añadir tu pregunta, comentario. Sí, gracias. Gracias, Matías, por tu comentario. Al principio, cuando estaba empezando, probamos algunas interacciones en la línea que tú decías, y claro, con el multinomial logic empezaba a no converger, porque es difícil como meter estas interacciones a estos modelos no lineales, pero por lo mismo empezamos a simplificar las variables, tratar de usar variables más continuas, y yo creo que voy a tomar el comentario y podríamos probar algunas variables que nos den estas interacciones entre grupos, hombres, nivel socioeconómico, algo así, porque, bueno, los hombres hay importante la pérdida de hombres en la muestra. Y edad para los jóvenes y nivel socioeconómico. Sí, teníamos la dificultad más técnica de poder correr el modelo, pero ahora creo que lo vamos a probar de nuevo. Así que, gracias. Y tenía una pregunta, sí. Contracomentario, o sea, para complementar, ¿no? Complementario. Quizás pensar como en el ciclo de vida, como una heurística teórica que puede ser interesante, en el fondo, en qué minutos en la vida, en una vida como prototípica, ¿no? Las personas están más hasta el cuello de cosas que hacer, ¿no? Lo que inhibe disponibilidad para estudiar. En el fondo, jóvenes universitarios, probablemente, pues entre el estudio y el carrete no hay disponibilidad para la encuesta. O sea, chao. Claro. Cuando jubilados, personas jubiladas, claro, tienen más disponibilidad de tiempo, están ahí, ¿no? Y por ahí puede ser el tema como gente laboralmente activa, ¿no es cierto? Todo eso pueden ser como pequeñas pistas que puedan dar luz. Súper de acuerdo, sí. Podemos ahí hacer algunos, más que edad continua, quizás tramos de edad, algo así. Sí. Y mi pregunta va para el primer grupo, que si es que entendí bien, para el indicador de movilidad objetiva, ustedes lo fijan para la primera ola. Entonces, como pensando en lo que estaban discutiendo acerca del nivel socioeconómico y su relevancia, quizás puede ser importante para los niveles socioeconómicos más bajos,
porque en personas más jóvenes, si pensamos que la ELSOC es de adultos, pero tenemos personas de 18 en adelante, a lo largo de las olas van cambiando su nivel educativo, especialmente personas que vienen de liceos técnicos profesionales, que no tienen trayectorias tan lineales en su educación, entonces trabajan un tiempo y se terminan titulando a los 30. Entonces, como quizás usted con los mismos datos mostrar que quizás en su muestra desde el aula 1 en adelante no está cambiando la educación, entonces está bien fijarlo, pero si es que la educación cambia, creo que justamente, o sea, no vale la pena fijar justamente el outcome que ustedes quieren mirar a través del tiempo, porque esa movilidad también puede ir cambiando a través del tiempo, especialmente en los más jóvenes. Era mi comentario. Allí en ese punto, conversando con el equipo del artículo, me acuerdo que habíamos discutido esto mismo, de hecho, como que, porque igual está el tema de que puede existir variación de la misma persona en el tiempo, teniendo en cuenta que ya teníamos 4 mediciones y venían en camino a la 5ª medición. Claro, podría ser una buena forma de modelarlo de otra forma, considerando esa variación que hay en el tiempo. Pero por otro lado también, Alejandro, que igual tenía más conocimiento de esto, nos comentaba que la variación en ese sentido es súper baja. No sé si Alejandro ahí podría comentar algo respecto de eso. ¿A qué me refiero? Que la variación en términos educacionales en la misma muestra es bajita y que es parcialmente marginal. Yo no sé si ahí Alejandro podía comentar algo al respecto, pero es un tema que discutimos, Bárbara, al respecto, porque era una fuente de variación que podría tal vez explicar algo, pero al menos decidimos dejarlo fijo, porque en el fondo la mayoría de la muestra mantenía niveles educacionales que eran relativamente estables en las mediciones que ya estaban disponibles. Ese fue el principal motivo como decisión metodológica igual. Eso. Claro, en el paper me imagino una nota al pie, algo así, quizás no a la presentación, pero es importante. Yo tengo, o sea, tengo el comentario como agarrando lo que hizo Julio, pero también sobre el último comentario también de Matías, también al paper de atrición, que tiene como el trayectorias vitales, que efectivamente ahí trabajamos con el supuesto de que no hay mucha movilidad educativa, y por eso lo tratamos como un efecto fijo. El, lo tomamos en cuenta de que, por ejemplo, y particularmente considerando la selección de cómo ocupar la totalidad de casos y también para la detección de los casos consistentes, uno de las dimensiones que se toma para sacar la dimensión de los casos consistentes es justamente educación. Entonces, ahí operamos, claro, nos falta, claro, tendríamos que mostrarte los números, o sea, yo sé al menos que hola, es baja el cambio de el cambio de, digamos, de rangos que más allá, que uno puede decir que ya eso puede ser como error de medición. El tema, lo que sí no hemos testeado, que efectivamente vale la pena hacer el análisis, es ver cuánto cambia de un año a otro, o sea, perdón, de un año del año 1 a la 4ª ola o a la 5ª ola. Eso, y eso me lleva a la otra dimensión que todavía nos queda más por analizar en este paper, que es que para nosotros nosotros como planteamos que quizás lo más relevante, que una de las cosas que mejor podemos plantear en este paper es que está súper testeado el tema de movilidad social intergeneracional, pero poco lo que es la movilidad intrageneracional. Y como circunscrito a lo que decía Matías antes, como cambio en trayectorias vitales pueden afectar distintos procesos. Eso ya es como una dimensión que estamos work in progress. Estamos trabajando por ustedes. Claro, pero esto son como los análisis más preliminares que tenemos hasta ahora, hasta el momento. Salvador, y con eso cerramos. Estás muteado. Perdón. Esta pregunta es muy poco estructurada, pero para el primer grupo, ¿qué opinión tienen de la variable dependiente donde ustedes comparan los dos ingresos justos y calculan el logaritmo? ¿Qué evidencia tienen? O sea, no es una pregunta específica sobre el estudio, sino es más como qué opinión tienen ustedes de este tipo de variables. Pregunto porque si uno ve la distribución, por ejemplo, no solamente acá, sino por ejemplo la ISSP, uno ve la distribución, tiene casos del 0
pasando por 1, 5, que no sé si son dólares, pesos, hasta variables que parecen, o números que parecen razonables como para un ingreso que alguien diría, ok, yo creo que esta persona tiene que ganar este monto. Pero ¿qué opinión tienen ustedes respecto a la variable, o si tienen algo que puedan recomendar como para discutir este tipo de variable como variable de medición de justicia distributiva? Sí, sí, de hecho yo he trabajado con esta variable harto, tanto en la ISSP como con Chile, y siempre está ese problema, porque en el fondo, al ser una medición indirecta eh, de desigualdad, ya sea la brecha percibida o la brecha justa, se da ese problema. Lo que hemos resuelto como de alguna forma es, por ejemplo, trabajar con la distribución para calcular, por ejemplo, la media recortada, que es como tomar las colas, el 2,5 y el 97,5 como, y recortar ahí, como un criterio un poco como para evitar la influencia tanto de los outliers hacia arriba, como estos datos que son pequeñitos en algunos aspectos. Y también lo que hemos hecho en el caso chileno, que ahí lo hicimos en algún momento con Juan Carlos, fue comparar, por ejemplo, las mediciones indirectas, por ejemplo, de percepción con los datos objetivos que hay, al menos de distribución de ingresos, ya sea en CACEN, por cada una de las ocupaciones, como para ir chequeando si efectivamente estas percepciones están subrepresentadas o la gente tiene una percepción más alta, y al menos es consistente con lo que hemos encontrado desde el año 99 hasta el 2019, que creo que salió la CEP que tenía esta medición. Y también el año pasado presentamos algo relacionado con el SOC en la misma línea, y al menos esos son como los recuerdos que hemos tomado con respecto a eso. Y al menos que es lo que yo he visto, que es en la gente que trabaja con esta variable de la brecha salarial. Pero claro, igual hay que asumir de que esto tiene puede llegar a tener un montón de error de medición, y somos conscientes de eso, solamente que hemos tratado de tener esos cuidados, al menos transparentando ese tipo de cosas. Porque claro, está claro que la brecha puede estar muy sesgada hacia arriba o hacia abajo, dependiendo también del país, porque hay distintos niveles de conocimiento respecto de la gente, sobre todo del top income, y ahí es donde se genera un sesgo así muy grande, que es lo que nosotros hemos identificado como sistemáticamente, al menos en Chile, y que también se muestra en lo que nosotros conocemos de las publicaciones actuales. Eso podría decir yo al menos. Muchas gracias a todos los asistentes y expositores. Los dejo cordialmente invitados a las últimas 2 mesas de este seminario que se van a hacer mañana, a las 9 desigualdad y cohesión social y a las 11 salud y trabajo. Que estén muy bien. Chao, gracias. Gracias a todos, que estén bien. Todo bien.